El objetivo de esta sesión es explicar cualitativamente la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito. En la clase anterior describimos la corriente eléctrica y vimos que su dirección es la de los protones. Por lo que si invertimos la orientación de la batería, también cambia el sentido de la corriente. Esto se podía explicar también a través del campo eléctrico producido por dichas terminales, el cual se dirige desde el terminal positivo al negativo, y así los protones se mueven hacia la placa negativa, pues cargas opuestas se atraen. Así, la dirección de la corriente sería la misma de los protones. Importante recordar que el campo eléctrico que hemos mencionado anteriormente es el mismo que genera una partícula puntual. Entonces, las cargas que se mueven en un conductor producen una corriente bajo la acción de un campo eléctrico, el cual es mantenido por la conexión de la batería a través de los cables conductores. Un campo eléctrico puede existir en un conductor porque las cargas en este caso están en movimiento. En esta sesión seguiremos analizando lo que ocurre en un circuito, esta vez mediante una evaluación como la que realizamos la segunda clase remota. A través de la predicción, observación y explicación de un fenómeno. Para comenzar, escuche y observe atentamente la situación inicial. Un circuito formado por una batería, un interruptor y una ampolleta, unidos por cables conductores. La diferencia de potencial de la pila es de 9,5 volt. Si colocamos un voltímetro para conocer la diferencia de potencial en los cables más cercanos a la ampolleta, ¿cree que esta será mayor, menor o igual a la de la pila? ¿Por qué cree esto? Recuerden colocar pausa al video y registrar su respuesta en el cuaderno. En esta evaluación no hay respuestas correctas o incorrectas, solo me enfocaré en la capacidad que tienen ustedes para argumentar lo que ustedes creen que va a pasar, es decir, la predicción. Ahora observemos lo que registró el voltímetro. Pause el video y responda en su cuaderno. ¿Cuál fue la diferencia de potencial registrada por el voltímetro? Pasemos a la etapa siguiente y final, donde debe explicar el fenómeno a partir de lo que usted cree. En este paso es fundamental contrastar la predicción con la observación. Ahora comenzaremos explicando formalmente lo anterior. Midamos esta vez la diferencia de potencial eléctrica en otra parte del circuito, con la misma diferencia de potencial para la pila, es decir, de 9,5 volt. Podemos notar que también esta difiere con la propiciada por la pila.
Para explicar esto, utilizaré la misma analogía vista hace un par de clases para definir diferencia de potencial. Para que el agua circule entre dos puntos, debe existir una diferencia de altura entre ellos para que entregue la energía necesaria y así el agua fluya. Ahora, ¿qué ocurre si entre estos dos puntos existen protuberancias en el material? O ya que estamos hablando de la corriente del agua, ¿acaso las rocas no frenan el flujo del río? Entonces, la intensidad de la corriente que circula por un alambre no solo depende de la diferencia de potencial proporcionado por la batería, sino que también por la resistencia de cada elemento que constituye el circuito, la cual depende netamente del tipo de material. Aquella resistencia al flujo de cargas lo llamaremos resistencia eléctrica, y en el video podemos observar que al modificarla interfiere en la cantidad de cargas que pasa por un área determinada del cable conductor. Aquí les dejo una tabla que muestra los distintos valores para la resistencia según el material. Esto permite decidir con qué materiales construir un circuito eléctrico, por ejemplo un televisor. Depende si lo vamos a construir con cobre, oro, aluminio. Esas son las decisiones que se toman a partir, del costo, y también tienen que tener en cuenta la resistencia del material.